La primera vez que supe que Javier me estaba robando fue en una reunión de socios. En aquella sala de juntas con vistas al retiro. Cuando mencionó casualmente un contrato nuevo que yo nunca había visto. Mi marido. El hombre con quien compartí 20 años. 2 hijas y una empresa que construimos desde cero. Hablaba de cifras que no cuadraban. Sonreía como siempre. Con esa seguridad que lo había hecho irresistible en los 90. Cuando nos conocimos en la universidad y decidimos montar una constructora pequeña en Madrid. Pero esa sonrisa ya no me engañaba. Llevaba meses notando irregularidades, transferencias a cuentas que no reconocía. Facturas infladas. Proveedores que nunca habían trabajado con nosotros. Al principio pensé que era descuido. El estrés de la crisis inmobiliaria que aún nos acechaba. Javier siempre había sido el visionario. El que cerraba tratos en cenas con inversores. Mientras yo me ocupaba de la contabilidad. De los números que mantenían a flote nuestra compañía. Tú eres el cerebro. ¿Elena? Me decía. Y yo le creía. Hasta que encontré los correos. Una noche. Sola en la oficina porque él había dicho que tenía una cena de negocios. Abrí su portátil. No fue difícil, usaba la misma contraseña desde hacía años. El cumpleaños de nuestra hija mayor. Allí estaban, mensajes con su amante. Una abogada joven de un bufete asociado. Planeando cómo desviar fondos a una sociedad paralela que él había creado a su nombre. Cuando Elena firme la ampliación de capital. Todo será nuestro. Escribía ella. Y él respondía con emojis de corazón. Me quedé sentada hasta el amanecer. Mirando la pantalla. No lloré. No grité. Solo sentí un vacío frío. Como si me hubieran extraído algo vital sin anestesia. Javier no era un monstruo, era peor, un hombre inteligente. Calculador. Que había decidido que yo ya no le servía. Que después de sacrificar mi carrera para criar a las niñas y sostener la empresa en los malos años, merecía ser apartada como un mueble viejo. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. Seguí yendo a la oficina. Preparando café para él por las mañanas. Escuchando sus excusas sobre noches largas en el trabajo. No vales nada sin mí. Me había dicho una vez en una discusión años atrás. Cuando discutíamos por dinero. Ahora lo entendía, no era una frase en caliente. Era su verdad. Y yo. Durante mucho tiempo. Había callado porque creía que el silencio preservaba la familia. El negocio. La apariencia de normalidad que tanto valora esta sociedad nuestra. Pero el silencio no salva a nadie. Solo permite que el veneno se extienda. Empecé a observar más de cerca. Javier era astuto, había estructurado todo legalmente. Aprovechando que yo firmaba documentos sin leerlos del todo. Confiada en nuestra sociedad de gananciales. La constructora era una SL. Con acciones al 50%. Pero él había maniobrado para diluir mi parte mediante aportaciones no dinerarias que nunca declaré correctamente. Si lo denunciaba directamente. El escándalo destruiría la empresa. Las niñas sufrirían. Y él. Con sus contactos en la judicatura madrileña. Saldría reforzado. No. Tenía que ser más sutil. Empecé a recopilar pruebas, copias de correos. Extractos bancarios. Conversaciones grabadas en mi móvil durante cenas donde él presumía de sus inversiones inteligentes. No era impulsivo, era metódico. Como él. Cada noche. Sola en mi despacho. Revisaba números. Leyes societarias. Cláusulas de pactos parasociales que habíamos firmado al principio y que ahora podía usar en mi favor. Las niñas notaban la tensión. Papá está raro últimamente. Dijo la mayor una tarde.
mientras cenábamos en el piso de Salamanca. Yo sonreí. Serví más ensalada. Cambié de tema. No podía involucrarlas. Aún no. Javier seguía durmiendo a mi lado. Ajeno a que yo ya no cerraba los ojos hasta que su respiración se volvía profunda. Pensaba en cómo había llegado hasta aquí, una mujer de 50 años. Con arrugas que él criticaba en broma. Reducida a un obstáculo en su nuevo plan de vida. Pero yo no era un obstáculo. Era la que había redactado los primeros contratos de la empresa. La que conocía cada resquicio legal porque estudié Derecho antes de que él me convenciera de dejarlo por la familia. ¿Y ahora? Ese conocimiento iba a ser mi arma. No buscaba justicia rápida, buscaba algo más duradero. Que él sintiera. Paso a paso. Cómo se desmorona lo que cree suyo. Los meses siguientes fueron de una calma aparente que me costaba mantener. Javier viajaba más. Alegando proyectos en Valencia y Barcelona. Yo asentía. Le preparaba la maleta. Incluso le dejaba notas cariñosas en el bolsillo de la camisa. Cuídate. Amor. Él me besaba en la frente. Como si nada. Pero yo ya había empezado a mover piezas. Primero, consulté a un abogado discreto. Recomendado por una antigua compañera de facultad. No uno de los bufetes grandes que él conocía, un profesional independiente. Especializado en derecho societario. Que entendía la delicadeza de mi situación. Le mostré las pruebas. Es administración desleal clara. Me dijo. Podrías denunciarlo penalmente. Pero el proceso sería largo y público. La empresa sufriría. No quería eso. No todavía. Quería que él pagara sin que pudiera culparme directamente. Así que optamos por la vía civil, impugnar actos societarios. Solicitar auditorías internas. Invocar cláusulas de no competencia que él mismo había ignorado al crear su sociedad paralela. Mientras. Seguí observando. Javier era cuidadoso. Pero no infalible. En una cena con inversores. Bebido un poco más de la cuenta. Presumió de un terreno en la sierra que había comprado para nosotros. Mentira. Era para su nueva vida con ella. Anoté la referencia catastral. Investigué, adquirido a nombre de una SL unipersonal suya. Financiado con fondos desviados. Empecé a manipular sutilmente. En las juntas. Proponía revisiones contables por prudencia. Dada la volatilidad del mercado. Él se oponía. Argumentando que era innecesario. Que confiaba en nuestro equipo. Pero yo insistía. Con esa voz calmada que había perfeccionado, precisamente por confianza. Javier. No queremos sorpresas con Hacienda. Las niñas preguntaban por qué discutíamos más. Les decía que eran cosas del trabajo. Que papá estaba estresado. La pequeña. Con 15 años. Me miró un día, mamá. ¿Vais a separaros? Sentí un pinchazo. No quería que sufrieran por esto. Pero callar más tiempo las dañaría igual. No. ¿Cielo? Solo son momentos. ¿Internamente? Dudaba. Algunas noches me preguntaba si valía la pena. Si podía simplemente divorciarme. Repartir bienes y empezar de nuevo. Tenía ahorros personales. Herencia de mis padres. Podía vender mi parte y marcharme. Pero no. Eso sería rendirme. Él no solo me traicionaba sentimentalmente, me robaba lo que construí con mis manos. Mis noches sin dormir cuando la empresa rozaba la quiebra en 2008. No. Tenía que seguir. Empecé a contactar con proveedores que él había defraudado indirectamente.
ofreciendo disculpas veladas y promesas de pago futuro. Sembraba dudas. Uno de ellos, un antiguo amigo, me confesó que Javier le había pedido favores a cambio de contratos inflados. Javier notaba algo. «Estás rara». Elena. «Todo bien». Yo sonreía, solo cansada. Pero en su mirada vi la sospecha. Era inteligente, sabía que yo no era tonta. Eso hacía el juego más peligroso. Si se adelantaba, podía bloquearme legalmente. Tuve un momento de debilidad cuando descubrí fotos de ellos en su móvil, que dejó olvidado en casa. Ella, 30 y pocos. Guapa. Ambiciosa. Viajes a París. Mensajes explícitos. Me senté en el suelo del baño y vomité. No de celos, de rabia pura. ¿Por esto me apartaba? ¿Por una aventura que disfrazaba de futuro? Al día siguiente, redoblé esfuerzos. Redacté un pacto parasocial nuevo, proponiéndolo como actualización necesaria. Incluí cláusulas draconianas, penalizaciones por conflicto de intereses, derecho de acompañamiento en ventas de acciones. Él lo firmaría, confiado en que yo no sabía nada. Y lo hizo. En una notaría. Con testigos. Sonreímos para la foto. Ese documento sería mi baza principal. El punto de inflexión llegó con la auditoría que forcé. Un perito externo, pagado a medias, revisó los libros. Encontró irregularidades, transferencias no justificadas, préstamos sociéticos no aprobados en junta. Javier palideció cuando le mostré el informe preliminar. Es un error administrativo, dijo, con voz firme pero ojos nerviosos. Lo arreglaremos. Yo asentí. Claro. Pero mientras, propongo una junta extraordinaria para aclararlo. Él intentó disuadirme. Esa noche, en casa, por primera vez intentó reconciliación física. Me tocó el hombro mientras veíamos la tele. Rechacé suavemente, estoy cansada. Vi su frustración. Ya no controlaba la narrativa. En la junta, con nuestros abogados presentes, presenté el informe. Exigí explicaciones. Javier argumentó crisis de liquidez. Decisiones unilaterales por agilidad. Pero el perito confirmó desvíos. Propuse una solución, reestructuración. Él aportaría capital nuevo para cubrir agujeros, yo mi know-how. Pero con condiciones, yo asumiría la gerencia única temporalmente. Él se apartaría de decisiones financieras. Accedió. A regañadientes. Pensaba que era transitorio, que podría revertirlo. No sabía que yo ya había hablado con bancos, bloqueé líneas de crédito a su nombre personal, alegando riesgos societarios. Empezaron las consecuencias reales. Proveedores reclamaban pagos atrasados. Un proyecto en Málaga se paralizó. Javier perdía sueño, lo notaba en sus ojeras. En cómo bebía más. Yo también pagaba precio. Las niñas sufrían la tensión. La mayor se fue a estudiar a Londres. Huyendo. Me sentía culpable. Pero seguía. Es por nosotras. Me repetía. Contacté discretamente con su amante. Un mensaje anónimo, fotos de sus desvíos. Advertencia de que si continuaba, iría a la policía. Ella cortó contacto. Según vi en sus redes. Javier enfureció. Me acusó de espiarlo. Discutimos fuerte. ¿Qué te pasa? ¿Elena? Estás destruyendo todo. Yo no destruyo nada. Respondí fría.
Solo limpio lo que ensuciaste. Dudé entonces. ¿Era yo mejor que él? Mi venganza no era limpia, manipulaba. Mentía por omisión. Pero seguí. No había vuelta atrás. La escalada fue inevitable. Javier contraatacó, intentó vender su parte a un fondo buitre, diluyéndome. Pero el pacto parasocial que firmó lo impedía sin mi aprobación. Demandó judicialmente, acusándome de abuso de mayoría. Bloqueo societario. El proceso empezó en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid. Fueron meses de tensión. Declaraciones. Periciales. Vistas. Él pintándome como esposa amargada. Menopáusica. Yo. Con pruebas irrefutables de sus desvíos. La empresa sufrió pérdidas. Despidos. Tuve que vender activos para cubrir deudas. Javier perdió su tren de vida, coche devuelto. Viajes cancelados. Yo también, noches sin dormir. Ansiedad. Pastillas para calmarme. Me miraba al espejo y veía una mujer endurecida. Ojos fríos. Las niñas supieron parte. La mayor me llamó, mamá. ¿Por qué no paráis? Expliqué lo de la traición. Se pusieron de mi lado. Pero distantes con él. Javier intentó negociar, divorciémonos amistosamente. Reparto 50-50. Rechacé. Quería más, que admitiera. Que perdiera. El juez falló parcialmente a mi favor, confirmó desvíos, obligándolo a indemnizar la sociedad. Su parte se depreciaba. Empezó a beber más. Errores. Un DUI. Prensa local. Su reputación. Que tanto cuidaba. Se resquebrajaba. Yo ganaba. Pero vacía. ¿Valía esto mi humanidad? El colapso fue gradual. La empresa, saneada bajo mi control, empezó a recuperarse. Nuevos contratos. Inversores limpios. Javier. Aislado. Intentó una última jugada, alianza con socios defraudados por mí indirectamente. Falló. Quiebra personal, deudas. Embargo de bienes. Su piso hipotecado. Vendido en subasta. Lo vi una vez en un café. Solo. Demacrado. No me saludó. Sentí algo parecido a piedad. Pero fugaz. Divorcio, gananciales liquidados. Él salió con poco, yo. Con la empresa y la casa. Las niñas volvieron lentamente. Entendieron. Pero yo cambié. Amigos alejados. Confianza rota. Noches preguntándome si el precio fue alto. No busco redención. Solo constatación, la venganza consume al vengador tanto como a la víctima. Hoy la empresa vale más que nunca. Javier vive en un piso alquilado en las afueras. Trabajando como consultor freelance. Reputación manchada. Yo dirijo sola. Exitosa. Respetada. Pero cuando firmo contratos, leo cada cláusula 2 veces. ¿Valió la pena? ¿Sigo siendo yo?